Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Eh, Hoy iniciamos nuestra cuarta cápsula fiscal con el temario presentado y se refiere a las generalidades del Código Fiscal de la Federación. He insistido mucho en que deben de tener una compilación fiscal para podernos ir siguiendo en estas expresiones de comentarios y difusión de la materia fiscal federal. La disposición, el ordenamiento que regula toda la suplencia y toda la generalidad de las diversas disposiciones es el Código Fiscal de la Federación. Este Código Fiscal de la Federación data de 1982 y evidentemente ha tenido una serie de reformas y adaptaciones a las condiciones actuales en las cuales se va desarrollando la legislación de manera anual. Hoy tenemos un tema que es las generalidades del Código Fiscal de la Federación y daremos inicio, vamos a ir manejando poco a poco las diferentes disposiciones y que van a ser básicas y estructurales de toda la legislación tributaria. Toda la legislación tributaria se va correlacionando de renta, IVA, código, ISAN, IEPS, reglamentos y reglas de carácter general. Recuerden que las reglas de carácter general son optativas, pero el legislador, que no es el legislador, es el Ejecutivo Federal, ha abusado de ellas y ha establecido una serie de condiciones y requisitos adicionales fuera del marco tributario. Después iniciamos hoy con esta parte del Código Fiscal de la Federación. Vamos a empezar con el análisis del artículo primero. Habrá algunos que nos saltemos porque son muy especializados o requieren de un tema independiente y de una plática independiente. El artículo primero del Código Fiscal de la Federación a la letra dice y señala, establece en su primer párrafo: las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley se podrá destinarse a una contribución a un gasto específico público. Entonces, ¿qué establece el primer párrafo? ¿Quiénes son los sujetos? ¿Y qué sujetos? Personas físicas y morales, y establece la obligación, el vínculo en el que se ubicarán las situaciones jurídicas y de hecho para el cumplimiento de las contribuciones. Dice, están obligadas a contribuir para los gastos públicos, y esto deriva de la propia Constitución General de la República de los Estados Unidos Mexicanos, donde en el 31 fracción cuarta y 73 fracción 29 se establece que todos los residentes y mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El tema de proporcionalidad y equidad es muy distinto. La proporción es un porcentaje de esa riqueza o de ese acto o actividad que deben de contribuir dependiendo de la actividad económica que tenga cada contribuyente, sea persona física y persona moral. Dice de manera proporcional y equitativa. ¿Qué quiere decir que sea equitativo? Que hay que tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. No podemos tratar igual una actividad económica, en ejemplo de la compra-venta de pepitas, a la fabricación, comercialización y distribución de vehículos automotores o de alguna actividad industrial de diferente índole. Todo debe ser equitativo y proporcional para el trato del contribuyente. Tenemos un segundo párrafo y ahí define el segundo párrafo a la federación. ¿Qué se considera federación? Por principio debemos de entender que la federación es una persona moral, que no la vamos a encontrar, no la podemos ver, no la podemos abrazar, pero sí podemos saber que existe. La federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. ¿Qué pasa? Las normas que establecen el pago de un tributo deben de estar perfectamente contenidas en una disposición legal. Y aquí señala que hay un sujeto activo. La federación va a estar obligada al pago de contribuciones
únicamente cuando las leyes lo señalan expresamente. ¿Qué quiere decir? Que la federación es un ente no lucrativo, es un ente no contribuyente y por lo tanto no va a causar impuestos, salvo cuando realice funciones que no son de derecho público. Si ellos se dedican a la compra, venta, comercialización de pepitas, bueno, no es una actividad preponderante, no es una actividad objeto del desarrollo de la federación. Por lo tanto, entonces sí pagará impuesto por esos ingresos que perciba por la compra-venta de pepitas. Estados extranjeros. Los estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no estarán obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidos en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. En un ambiente de reciprocidad internacional, los gobiernos extranjeros acreditados en territorio nacional no están obligados al pago de las contribuciones. Y viceversa, nosotros como Estado, como representación de los Estados Unidos mexicanos, no vamos a pagar contribuciones por las operaciones que se realizan en el extranjero, siempre y cuando sean de parte gubernamental. Si son parte de una especulación comercial, evidentemente sí vamos a tener que pagar una contribución. El tercer párrafo señala los estados extranjeros, cuarto párrafo, las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa de las propias leyes. ¿Cuál es el ejemplo? Las personas morales no contribuyentes no van a pagar impuestos por los ingresos que perciban. Ejemplo, una donataria no paga impuestos por los ingresos que reciba de donaciones. Va a pagar impuestos si esas donaciones no se destinan a la actividad para la que fueron constituidas. Una asociación civil que se dedica a percibir ingresos para donaciones, para un orfanato, si el ingreso por donaciones no las destina al orfanato, las destina a compra de vehículos, las destina a viajes de placer, evidentemente va a pagar impuesto porque no es su objeto el destino de ese ingreso. Y esa es una persona que está exenta del pago de una contribución. Viene el artículo 2 y señala los tipos de contribuciones. Las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, las que se definen de la siguiente manera. Concepto de impuestos. Impuestos. Artículo 2, fracción primera. Impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben de pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma, ya y sean distintas de las señaladas en las fracciones segunda, tercera y cuarta de este artículo. Fracción segunda. Aportaciones de seguridad social. Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o de personas que beneficien en forma especial de servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Esto son las aportaciones de seguridad social, las aportaciones del IMSS. ¿Qué pasa? Aquí es una situación donde se subroga el Estado al patrón y tiene la obligación del entero de las aportaciones de seguridad social. Entonces, ahí está el ejemplo claro. Tercero, contribuciones de mejoras. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras. Bueno, pues las obras de infraestructura hidráulica y que tienen una contribución de mejoras. De hecho, hay una legislación, ley de contribución de mejoras por obras de infraestructura hidráulica. Cuarto, derechos. Derechos son las contribuciones establecidas, el género, son los derechos, la especie son las contribuciones. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u organismos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentran previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Ustedes van a tramitar un pasaporte porque desean salir del país. Ustedes van a pagar un derecho porque el Estado les va a dar un servicio. Es el costo del papel, de la operación, del registro, lo que están obligados a pagar como derechos.
Tenemos un siguiente párrafo de los accesorios de las contribuciones. Los accesorios siempre van a seguir la naturaleza de la contribución. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones, a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21, que es el que establece los intereses por financiamiento o recargos por mora, de este código, son accesorios de las contribuciones y participan de su naturaleza de estas. Siempre que en este código se haga referencia únicamente a contribuciones, no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de lo dispuesto por el artículo primero del código que hemos referido. Hasta aquí, ¿qué llevamos? Llevamos que se entiende por las personas físicas y morales obligadas a el pago de contribuciones. El artículo segundo señala y clasifica las contribuciones. El artículo tercero, lo que son los aprovechamientos, y el artículo cuarto, el concepto de créditos fiscales. Y dentro de las contribuciones hace referencia a los accesorios y que participan de la naturaleza de estos. ¿Qué quiere decir? El recargo y la actualización van a participar de la naturaleza de una contribución. No van a ser un aprovechamiento, no van a ser un producto. El artículo tercero señala lo que son los aprovechamientos y refiere: son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria. Los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del 21 de este código, que se apliquen en relación con aprovechamientos, son accesorios de estos y participan de su naturaleza. Entonces, recargos de la actualización de intereses de las contribuciones participa de esa naturaleza. Lo que son productos y aprovechamientos participan de la naturaleza del producto o aprovechamiento. Artículo cuarto. Un último párrafo del artículo tercero, que es la definición de productos. Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de dominio privado. ¿Qué pasa? Bueno, si hay un artículo que se genere como producto y se enajene, bueno, ese va a ser un producto. Un remate va a ser un producto de un bien embargado a la delincuencia organizada. Vamos a tener ahí un producto. Se obtiene un ingreso por algo que no es la función del derecho público. Aquí nosotros no nos dedicamos en el Estado a vender, a comercializar, nos dedicamos a organizar, a administrar. El artículo cuarto, que es muy importante, establece el concepto de créditos fiscales. Cuando hay una contribución a cargo del contribuyente, persona física o persona moral, y no se cubre, en ese momento se convierte en un crédito fiscal. Puede ser determinado porque el contribuyente lo determina, puede ser liquidado por la autoridad y puede ser exigible cuando la autoridad requiere el pago y el cumplimiento de ese crédito fiscal. El artículo cuarto establece: son créditos, el primer párrafo, son créditos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les imponga ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. ¿Qué pasa cuando hay una sanción administrativa de un servidor público, ejemplo de Pemex? Se le establece una inhabilitación y se le establece una sanción. ¿Qué pasa? Ahí hay un crédito fiscal y lo tiene que cobrar la Secretaría de Hacienda o el Servicio de Administración Tributaria, organismo desconcentrado que ya lo vimos, de la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué pasa con ello? Es por una cuenta ajena, una cuenta que determinó otra autoridad y tiene derecho a percibirlo. Recaudación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Servicio de Administración Tributaria. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por las oficinas que dicha Secretaría autorice. ¿Cuáles son? Las instituciones bancarias autorizadas a la recolección de las contribuciones, actualización, recargos, intereses por mora y, en su caso, intereses por financiamiento cuando se solicita un pago en parcialidades en términos del artículo 59 del propio Código Fiscal de la Federación y 66 de su reglamento.
Créditos fiscales que se remitan al SAT, que es parte de lo que les daba el ejemplo de Pemex. Para los efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que mediante reglas de carácter general establezcan dicho órgano. Cuarto A. Viene de la recaudación de México de los impuestos y accesorios por estados extranjeros. No lo vamos a comentar, es una situación muy específica. El artículo 5 es un pilar de las disposiciones generales en el Código Fiscal de la Federación. Establece la estricta aplicación de las disposiciones fiscales en cuanto se refiere a sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, elementos esenciales de las contribuciones, reitero. Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se consideran que establecen cargas a los particulares las normas a que se refiere el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicará supletoriamente las disposiciones del fuero federal común cuando la aplicación no sea contraria a la naturaleza del propio derecho fiscal. Aquí normalmente todo es de aplicación estricta porque todo se va a tener que vincular al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Si es una norma de procedimiento, bueno, pues ya es una cuestión operacional, pero podrá haber alguna otra interpretación. Pero en cuanto a los elementos esenciales de la contribución, que es con lo que se puede determinar un crédito fiscal o una situación económica a cargo del contribuyente, es de estricta aplicación. No admite una interpretación, analogía o mayoría de razón. No lo hay. Artículo 6. Causación de las contribuciones. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. Si hacemos un contrato, ya caemos en el supuesto, que ahora también va a haber otro gran tema, la materialidad de las operaciones. Hay un contrato, hay una situación jurídica, porque implica a dos personas con el consentimiento de su actuar. O de hecho, ¿qué pasa que si no hay un contrato? Pero te entrego el coche, las llaves y los papeles, pero no hay ningún contrato. Bueno, fue una compraventa, fue una situación jurídica que no tuvo formalidades y por lo tanto se lleva a una situación de hecho. Por lo tanto, hay un ingreso, hay una acumulación conforme a las reglas de acumulación que ya veremos más adelante en la parte de impuestos sobre la renta. Existen reglas de acumulación universales y es un efecto de globalización que, independientemente de la fuente de riqueza de donde provenga, es en territorio nacional o en el extranjero, si eres residente en territorio nacional, vas a acumular la totalidad de tus ingresos. Así es que fíjate que de dónde recibes tu lanita, porque pues la vas a tener que acumular. Segundo párrafo, determinación del monto de las contribuciones. Dichas contribuciones se determinarán conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su causación. Si yo recibí el ingreso en 2015, va a ser vigente el momento de su causación, como determine yo mi contribución. Pero le serán aplicables las normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. La forma de declararlo, si no lo hice en tiempo, voy a tener que presentar los formatos y las condiciones que me establezcan en 2020 para tal efecto. Autoaplicación de las normas fiscales. Es el tercer párrafo del artículo 6. Corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo dispuesto la disposición expresa en contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes les proporcionarán información necesaria dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de causación. ¿Cuál es el ejemplo? Existieron en México, por ahí de los 80s, lo que se llamaba el régimen de contribuyentes menores, que era manejado por las administraciones tributarias locales. No obstante que era un impuesto federal que incluía impuestos sobre la renta e IVA, era administrado por las administraciones locales de cada entidad federativa. El régimen de contribuyentes menores, que fue disuelto en 89 para 90, así como las bases especiales de tributación fueron eliminadas para dar paso a el régimen simplificado, que es el cash flow y que es un apéndice de la ley de impuesto sobre la renta, porque maneja flujo de efectivo y no maneja los productos del capital, que es la filosofía pura del impuesto sobre la renta. Bien, en esta parte
señala que la autoridad puede determinar la contribución con la información que le proporciona. Ese ejemplo es el contribuyente, un tianguista o un agente que se dedicaba al comercio informal, presentaba su información ante la administración tributaria local y en ese momento le determinaban una cuota fija. Ese es el caso en que la autoridad determina la contribución a cargo y no determina el propio contribuyente su impuesto a cargo. En México la teoría es que tú determinas tus propios impuestos, salvo que te lo determine la autoridad con los elementos que proporcione el contribuyente. Ese es el régimen de contribuyentes menores que estuvo vigente en los 80s. Fecha de pago de contribuciones. Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones fiscales respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración que se presentará ante las oficinas autorizadas dentro del plazo que a continuación se indica. 1. Si las contribuciones se calculan por periodos establecidos en ley y en casos de retención o recaudación de contribuciones, los contribuyentes retenedores o personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de determinación del periodo de retención o de recaudación respectivamente. ¿Cuál es el caso? Llevo a hacer una operación de comercio exterior y por lo tanto le tengo que retener el impuesto. O es un acto ocasional o esporádico. Bueno, pues en el momento que está, tengo del 1 al 17 del mes inmediato posterior al mes al que se realizó la situación jurídica o de hecho para enterar el impuesto correspondiente. Fracción segunda del artículo 6. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de su causación, viene un segundo párrafo de la fracción segunda y es la obligación de los retenedores. En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, aun cuando quien debe efectuarla no retenga o no haga el pago de la contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Aquí, si tú no lo retienes, es tu problema. Tú tienes la obligación de hacerlo. Y esto lo vamos a vincular con un artículo más adelante, que es el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que establece la responsabilidad solidaria. Y hoy en día ha tenido mucho auge esta disposición de la responsabilidad solidaria. Retención por pago en especie. Aquellos artistas y que hacen cuadros y esculturas y se dedican al arte, y que es difícil la comercialización a veces de sus obras de arte, pueden pagar en especie. Cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solamente harán la entrega del bien de que se trate a quien deba recibirlo. Provee los fondos necesarios para calcular retención en moneda nacional. Se hace una estimación del valor y se hace una estimación de la retención y así se hace el entero al fisco federal del pago de esa contribución retenida. Comprobante de créditos fiscales. Quien haga pago de créditos fiscales deberá obtener de la oficina recaudadora la forma oficial, el recibo oficial o la forma valorada, expedidos y controlados exclusivamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o la documentación que las disposiciones respectivas se establezcan en la que conste la impresión original de la máquina registradora, tratándose de los pagos efectuados en dichas oficinas de las instituciones de crédito, deberán obtener la impresión de la máquina registradora, el sello, la constancia o la acuse de recibo o el sello digital. Ahora todo es sello digital. ¿Por qué se tuvo que modernizar toda la parte bancaria en cuanto a los acuses? Bueno, la tecnología, la información, pero hace muchos años había fraudes. ¿Por qué? Porque el ingenio del mexicano no tiene límite, no tiene límite. Se hacían los pagos con cheque nominativo para el pago de contribuciones. Podía ser de caja o cheque nominativo para bono en cuenta del beneficiario. ¿Qué pasó? Había unos bandidos, porque no requieren otra palabra, que rotulaban el cheque y le ponían mesonería de la Federación en lugar de tesorería de la Federación. Y por esa simple letra, el ingreso, el cheque, se abonaba a una cuenta denominada mesonería de la Federación. Y entonces no se pagaban impuestos, se acreditaba con un sello físico el pago de la declaración, cancelado, como si hubiera sido pagada, pero realmente se depositaba otra cuenta
y no se pagaba la contribución. El cheque que se daba para el pago de la contribución era evadido y se depositaba en una cuenta que se denominaba mesonería de la federación, y todo ese dinero lo sacaban y se lo llevaban. Es muy hábil el nacional, ¿no? Bien, tenemos eso respecto a los comprobantes. Ahora, cada comprobante tiene una cadena digital, y la cual es, en teoría, no fácil violable. Tenemos el artículo 7, el inicio de vigencia de las disposiciones fiscales. Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la República al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo aquellas que se establezca una fecha posterior. Aquí tenemos la disposición transitoria que puede señalar que la vigencia entrará el tiempo después. El caso más conocido y práctico es la vacatio legis, que entró, se publicó en 79, la ley de IVA, y entró en vigor hasta 80. Se dio a conocer un año antes. La ley de IVA sustituía a la ley de ingresos mercantiles, que era el 4% en cascada. Cobrabas un 4, después le agregaba otro 4, después otro 4, y así ese 4 podía ser 20%. ¿Qué pasa? No hay una cascada en el afecto de IVA, hay un acreditamiento, se traslada, se acredita, se traslada, se acredita, y solamente se paga el diferencial al momento de la operación final del consumidor final. Artículo 8, importantísimo, concepto de México, de país y territorio nacional. Para los efectos fiscales se entenderá por México, país y territorio nacional lo que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, integra el territorio nacional y la zona económica exclusivamente situada fuera del mar territorial. ¿Qué pasa? La operación que se haga en territorio nacional, en México o en las aguas controladas por la Federación, ¿qué pasa? Son operaciones en territorio nacional. Una embarcación que se haga una operación en la zona que se considera de costa del territorio nacional es una operación grabada, en su caso, para estos efectos de renta, ¿no? 9. Residencia en territorio nacional. Se consideran residentes en territorio nacional, fracción primera, inciso A, las siguientes personas físicas: las que hayan establecido su casa habitación en México. Cuando las personas físicas de que se trate también tengan casa habitación en otro país, se considerarán residentes en México si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales. Para estos efectos se considerará que el centro de intereses vitales está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Apartado 1. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario obtengan de una fuente de riqueza en México. 2. Cuando en el país tenga el centro principal de sus actividades profesionales. B. Las de nacionalidad mexicana que sean funcionarios del Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses virtuales se encuentre en el extranjero. No perderán la condición de residentes en México las personas físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y durante los 3 ejercicios fiscales siguientes. No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando en el país en el que se acredite la nueva residencia fiscal tenga celebrado un acuerdo de amplio intercambio de información tributaria en México. Segundo, las personas morales que hayan establecido en México la administración principal de negocio o su sede de dirección efectiva. Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. ¿Qué pasa? Aquí, residente en territorio nacional va a ser aquel donde tenga principalmente su casa habitación en México o la principal fuente de negocios. Y asimismo, cuando estés en territorio nacional más de 183 días consecutivos o no, vas a considerarte para efectos fiscales residente en territorio nacional y por lo tanto estará sujeto al tributo y a la regla de acumulación universal por el concepto de residente, y por ser mexicano se presume que eres residente en territorio nacional. 10. Domicilio fiscal. Se considera domicilio fiscal
Fracción primera. Tratándose de personas físicas, cuando se realicen actividades empresariales en el local que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Toda tu operación la realizas en México, bueno, pues ese va a ser tu domicilio fiscal en la parte de México que se haya señalado como domicilio fiscal. No es la parte principal de la administración del negocio, no va a ser tu domicilio fiscal. Inciso A. Cuando se realizan actividades empresariales, y se debe de entender como esta es lo que establece el artículo 16, que más adelante se verá, las actividades comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas. Se considera, cuando realizan actividades empresariales, el local en que se encuentra el principal asiento de negocios. B. Cuando no realicen actividades señaladas en el inciso anterior, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. C. Únicamente en los casos que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local, una casa habitación. Para estos efectos, las autoridades fiscales harán el conocimiento del contribuyente que su casa habitación, que cuenta con un plazo de 5 días para acreditar que su domicilio corresponde a uno de los impuestos en los incisos A, B de esta fracción. ¿Qué pasa? No tienes un local, no tienes una oficina, te dedicas a la correduría de bienes inmuebles, compra, venta, renta de inmuebles. Solo necesitas un celular e internet para hacer tus diseños, tus anuncios y subirlos. Y trabajas desde tu casa y ahí contestas absolutamente todo. O segundo supuesto, tú tienes un radio y controlas a todos los taxis y les das la orden de que vayan a cierto domicilio y ahí recibes los pedidos. Trabajas en tu casa, tendrás que acreditar que en parte de tu casa habitación es lo que utilizas para tu actividad comercial. Domicilio manifestado ante entidades financieras, ahí es el supuesto cuando abres una cuenta de banco y se te considera para efectos de domicilio fiscal. El artículo 11, que ya lo habíamos comentado en las cápsulas anteriores de alguna manera, el primer párrafo. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculan por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año el ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día en que comienzan las actividades y terminarse el 31 de diciembre de que se trate. Pero siempre van a ir con el año de calendario. Terminación anticipada por fusión o liquidación. Cuando ustedes cierran una sociedad y la cierran antes, van a tener también un ejercicio irregular. En los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, siempre que la sociedad escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre el ejercicio de liquidación, sea fusionada o se escinda, respectivamente en el primer año. Se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. Las contribuciones que se calculen por mes, último párrafo del artículo 11. Cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calculan por mes, se entenderá que corresponden al mes de calendario, a un mes de calendario. Este es el tema de ejercicios fiscales, artículo 11. Pasamos al artículo 12, cómputo de plazos. Esto es también muy importante. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, domingos, ni el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, el 1 y 5 de mayo, el 16 de septiembre, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el 1 de diciembre de cada 6 años, que bueno, pues ahora ya eso valió gorro, cuando correspondan a la transmisión del Poder Ejecutivo y el 25 de diciembre. Tampoco se contarán en dichos plazos los días en que contengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales, excepto cuando se trate de plazos para la presentación de declaraciones y de pago de contribuciones, exclusivamente en cuyos casos estos días se considerarán hábiles. No son vacaciones generales las que se otorgan de forma escalonada. Normalmente, la segunda quincena de julio son vacaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y del Servicio de Administración Tributaria, así como el segundo periodo de diciembre son vacaciones generales y no computan los plazos, y siempre hay un acuerdo que señala cuándo inicia el periodo vacacional y cuándo termina. En los plazos establecidos por periodos y aquellos que se señala en fecha determinada para su extinción se computarán todos los días. ¿Qué quiere decir? Tienes 30 días, tienes 60 días, tienes 45 días. Ahí se computan todos los días.
Cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que el primer caso, el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior a aquel en que se inició, y el segundo, el término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario a aquel en que se inició. Es el caso de las auditorías. Tienen que terminarlas durante 12 meses. Las visitas domiciliares. Inicia el 1 de enero, concluye el 31 de diciembre. Ese es el año completo. Continúa. En los plazos en que se fijen por mes o por año, cuando no existe el mismo día en el mes de calendario, en el caso de febrero correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario. Este artículo es sumamente importante para sus plazos, recursos de revocación, juicio contencioso administrativo, que es el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 13. Diligencias en días y horas inhábiles, cuando se establece una actuación, o las operaciones de comercio exterior para el caso de aduanas. Artículo 14, muy importante. ¿Qué se considera enajenación de bienes? Se entiende por enajenación de bienes, fracción primera, toda transmisión de propiedad, aun en la que enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Ayer me hacían una consulta y me decían, ¿es viable una operación de un inmueble a plazo? Sí, es viable. ¿Qué pasa? Hay una transmisión de propiedad, aun en la cual el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. No se entrega la posesión y no se entrega el dominio. Sin embargo, hay una compraventa y esa será sujeta a un plazo y a una condición suspensiva. Entonces, por lo tanto, hay una enajenación a plazo. Si se llevan a cabo los pagos dentro de ese plazo, hay una enajenación a plazo, pero ya se consideró una compraventa, aunque sea a plazo. Y ese plazo, ¿qué incluye? Pues que tenga un título, aunque no puede disponer porque hay la reserva de dominio, como así lo establece en la fracción primera. Dice, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Toda transmisión de propiedad. Me reservo la posesión y la propiedad. ¿Por qué? Hasta que acabes de pagarme, te entrego tus canicas. Fracción segunda. La adjudicación, aun cuando se realice en favor del acreedor. ¿Qué pasa cuando no me pagan? Doy un préstamo y soy un acreedor hipotecario y el deudor hipotecario no me paga. Bueno, ¿qué pasa? Vuelve a considerarse una enajenación porque me adjudica el tribunal y otorgan una sentencia donde me otorgan ese derecho del bien. La adjudicación se hace en favor del acreedor, hay un concepto de enajenación. Tercero, la aportación a una sociedad o asociación. Ustedes aportan un vehículo, aportan una escalera, aportan una oficina a una sociedad como parte de su capital de aportación. Se considera enajenación y por lo tanto ustedes tendrán que acumular su ingreso y ya después su capital se actualizará, se verá reflejado con los índices y la actualización y al momento que lo retiren pues se podrá tener ese capital actualizado y podrán obtenerlo de manera actualizada. Fracción cuarta, la que se realiza mediante arrendamiento financiero. ¿Qué pasa con el arrendamiento financiero? Es una mecánica entre tres partes. La arrendadora financiera, que es una institución bancaria o financiera, el arrendador financiero y el arrendatario financiero. El arrendatario financiero es quien va con el arrendador financiero y le dice, quiero un vehículo, pero no tengo dinero, quiero que me lo rentes. Y la arrendadora financiera dice, yo pongo el dinero y tú me vas a pagar una renta masiva por el vehículo. El arrendador financiero entrega la posesión del vehículo para su uso y goce del arrendatario financiero y el arrendatario financiero paga a la arrendadora financiera y la arrendadora financiera le paga el vehículo en su totalidad al arrendador financiero. ¿Qué pasa cuando acaba el plazo del arrendamiento financiero? 36, 48, 60 o 90 años en el cual yo estoy pagando una renta por el vehículo. En ese momento hay tres opciones. Una, devuelvo el vehículo al arrendador financiero, lo compro o se vende a un tercero. Y normalmente es un valor residual el que me enajena en el vehículo. Pero en esa triangulación hay un efecto de compraventa. Entra quien tiene el dinero y quien va a prestar, quien va a ganar un interés. El otro vende el vehículo y otro que lo usa y tiene que pagar como esclavo su renta.
Nada más que en este concepto la renta es 100% deducible y el IVA es 100% acreditable, a comparación de los topes de la inversión, que voy y compro mi vehículo con 300,000 pesos. Bueno, pues a lo mejor es todo deducible por los montos, pero si compro un vehículo premium de 800,000 pesos, una parte solo será deducible y una parte será acreditable. Lo demás no será acreditable y será mi disfrute, mi gozo de haber comprado ese vehículo. Estamos en la fracción cuarta, pasamos a la quinta, la que se realiza a través de fideicomiso en los siguientes casos. La figura del fideicomiso, hay teorías que dicen que es una declaración unilateral de la voluntad. Y el fideicomiso, ¿en qué se basa? El fideicomiso, hay tres partes también. La fiduciaria, que es la institución que administra o que maneja el fideicomiso; el fideicomitente, quien aporta los bienes a ser fideicomitidos; y el fideicomisario. Y el fideicomisario es aquel que va a recibir los beneficios del fideicomiso. ¿Qué pasa con un fideicomiso de administración? Yo aporto al fideicomiso las casas que tengo, y esas casas quiero que la fiduciaria las rente, las administre, cobre renta, cobre una comisión y le dé el beneficio a mis herederos. Ellos son los fideicomisarios. El fideicomisario puede cumplir también la figura de fideicomitente. El fideicomitente puede ser fideicomisario, aportar los bienes. Ya estoy muy viejo para trabajar, ya no tengo ganas de trabajar, voy a recibir esos beneficios, pero yo no lo voy a administrar. Esto tendría que ser en operaciones muy grandes, porque si no, las comisiones que cobran son muy altas y realmente no hay un beneficio. Señala que en el caso del fideicomitente se designa o se obliga a designar al fideicomisario diversos de él, y siempre que no tengan derecho a readquirir los bienes del fiduciarios de los bienes. En los casos en que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario, si se hubiera reservado tal derecho, cuando el fideicomitente reciba certificados de participación inmobiliaria. En la fracción sexta, la cesión de derechos que se tengan sobre bienes. No es tan trascendente. Sí regula fideicomiso y sí regula todo, pero tiene que ser muy casuístico. Hasta ahí tenemos el concepto de enajenación. El artículo 15 establece lo relativo al arrendamiento financiero, que ya se los empezaba yo a comentar. Y pasamos al artículo 16, definición de actividades empresariales. Se consideran actividades empresariales las siguientes: fracción primera, comerciales. Las comerciales, que son las que de conformidad de las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en otras fracciones. Segunda, las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. Tercera, agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido enajenados objeto de transformación industrial. Todo aquello que es agrícola y es enajenado de primera mano no está grabado. Inclusive la tierra del ejido, la primera venta después de constituido el ejido, que ustedes vendan su parcela, aunque sean $1 trillón, no está grabado por ser la primera enajenación. Cuarto, las actividades ganaderas. Las ganaderas, que son las consistentes en la cría, engorda, reproducción y engorda de ganado, de aves de corral, de animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Si nosotros entramos a la cría, reproducción, engorda, matanza, desangrado del ganado, del animal, pero le ponemos ciertos conservadores y lo enlatamos para vender los huesos todos procesados, bueno, entonces ya no es una primera enajenación ganadera o agrícola o pesquera, y por lo tanto ya estamos hablando de una excepción a la actividad empresarial. Las actividades pesqueras, las actividades silvícolas, y se refiere al último párrafo al concepto de establecimiento y de empresa y establecimiento. Se considera empresa también a la persona física y o moral que realice las actividades que se realizan conforme a este artículo, ya sean directa o a través de fideicomiso, las actividades referidas. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas son actividades empresariales, aunque sean desarrolladas por una sola persona física y no necesariamente por una empresa.
El numeral 17 establece lo que es la actualización de las contribuciones, derechos y aprovechamientos que yo ya les había referido anteriormente. ¿Cómo se actualizan las contribuciones? Aplicando el factor de actualización, el cual resulta de dividir el índice nacional de precios al consumidor del mes más reciente entre el índice nacional de precios al consumidor del mes más antiguo. Ese es el factor de actualización, y por otra parte tenemos el factor de ajuste. Al factor de ajuste, a la fórmula que dictamos, disminuyéndole la unidad aritmética, porque ahí solo nos va a reflejar el factor de ajuste. Bien, la siguiente parte se refiere del capítulo segundo de las generalidades, se refiere a los medios electrónicos. Eso es materia de otra cápsula. Espero que al día de hoy nos haya sido de utilidad estos conceptos de generalidades del Código Fiscal de la Federación. Veo con mucho gusto que estas primeras cápsulas, hoy estamos en la cuarta cápsula, hemos tenido una serie de visitas importantes. Ya teníamos 200 visualizaciones, lo cual pues, me hace sentir que el esfuerzo de dedicarle a la cámara y a todos ustedes un rato no es en vano. Espero que les esté sirviendo de retroalimentación estas consideraciones que se hacen conforme a la agenda que establecimos, y pues refieran estas pequeñas cápsulas, estas pequeñas pláticas a sus compañeros, colaboradores, abogados que conozcan, y me da mucho gusto que las estén reproduciendo. Compártanlas para que puedan ser de utilidad al universo de personas que quieren capacitarse en la materia fiscal federal. Y también exprésenos sus comentarios. Lo pueden hacer en las vías que establecimos, la página de Facebook de Morales San Morales Abogados SC, de Morales y Morales Abogados, o de Pablo Mora, de Pedro Pablo Morales. Tenemos ahí las publicaciones ya, también en YouTube, está en el canal de Morales San Morales Abogados SC. Escríbanos, déjenos sus comentarios, gustan de algún tema especial y adicional, exprésenlo y lo consideraremos para alguna cápsula y en un futuro un seminario. Los seminarios, como ustedes podrán ver, tendrían que ser sobre un solo tema, muy específicos, porque es mucha la información que se maneja en esta materia. Espero que les esté siendo de utilidad. Le pido a Dios que estén sanos y que puedan llegar con bien a sus casas si tienen que estar trabajando. Cuídense mucho y que Dios los bendiga y sean felices. Hasta la pronto. Hasta la pronto.